La señora Fujimori nunca necesitó ganarse la vida porque de joven tuvo el dinero que le proporcionaba a su padre, el delincuente Montesinos, y ahora dice que vive parasitariamente de los diezmos de congresistas y amigos. Miente también en eso. César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori. Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas. César Hildebrandt en su videocolumna semanal elogió la última solicitud de Delia Espinosa antes de ser suspendida como fiscal de la Nación. Hildebrandt señaló que el hecho de que se declare a Fuerza Popular como un partido ilegal sería difícil, pero que el gesto simbólico dice mucho. Además, se refirió a Espinosa como una fiscal que intentó dejar huella en medio de un ministerio público acosado por presiones políticas. Cabe recordar que Espinosa fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia en un proceso cuestionado, lo que abrió la puerta a la designación interina de Tomás Gálvez. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quiso irse dejando un legado, el de la valentía. Espinosa, enfrentada a la mafia que hoy controla la Junta Nacional de Justicia, ha puesto en manos del Poder Judicial determinar o no la ilegalidad del partido Fuerza Popular. No le tembló la mano. Ahora 4.000 hojas deben ser examinadas. Su gesto es una ráfaga de coraje y decencia. Keiko jamás pidió perdón por su pasado como primera dama. Keiko Fujimori dice vivir parasitariamente de los diezmos de sus congresistas y amigos. Miente en eso, por supuesto. Jamás sabremos qué fondos oscuros maneja, señaló. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quiso irse dejando un legado. Ese legado es el de la valentía. Espinosa, enfrentada a la mafia que hoy controla la Junta Nacional de Justicia, ha puesto en manos del Poder Judicial la decisión de determinar o no la ilegalidad del partido Fuerza Popular. A Espinosa no le tembló la mano al presentar casi 4.000 páginas de hechos, conductas y métodos que deberán ser examinados por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Se trata, es cierto, de un gesto simbólico, porque será difícil que los jueces supremos le den la razón. Pero simbólico o no, el gesto de Espinosa es una ráfaga de coraje y decencia en medio de una atmósfera cargada de los malos aires de la corrupción. ¿Puede una democracia excluir partidos políticos y desterrar extremismos que la pongan en peligro? Claro que puede. La argumentación de la fiscal Espinosa cita los casos de Turquía o España, donde partidos que expresaban la violencia homicida de ETA, en el caso de España, y el fundamentalismo islámico de la yihad, en el caso de Turquía, fueron expulsados de la escena por su incompatibilidad precisamente con la democracia. El documento también cita el caso de Antauro, el partido desde el que Antauro Humala prometía paredones portátiles de ajusticiamientos en masa. En Alemania no se puede ser partidariamente nazi. En Francia, a pesar de la vigorosa ultraderecha de los últimos años, no hay un partido que intente reivindicar la figura del mariscal Pétain, colaborador de los nazis. Ni siquiera a la señora Meloni se le ha ocurrido rendirle culto explícito a Mussolini. Del mismo modo que en Chile, la poderosa derecha de ese país se cuida mucho de no tener un vínculo filial, umbilical, con Augusto Pinochet. En el Perú, la señora Keiko Fujimori dice ser heredera directa de la herencia nefasta de su padre. Jamás ha pedido perdón por el pasado que compartió como primera dama y con su conducta garantiza que el estilo de gobernar del patriarca será repetido al pie de la letra si nuestro país incurriese en la suicida decisión de elegirla. Keiko Fujimori en el gobierno haría que Dina Boluarte pareciera una dama comedida y honorable. La señora Fujimori no nos ha pedido perdón por lo que le hizo su padre al país en el que ella jamás trabajó. La señora Fujimori nunca necesitó ganarse la vida porque de joven tuvo el dinero que le proporcionaba a su padre, el delincuente Montesinos, y ahora dice que vive parasitariamente de los diezmos de congresistas y amigos. Miente también en eso, por supuesto, porque jamás sabremos qué fondos oscuros maneja o si mantiene algo de los robos perpetrados por su progenitor, o cuánto de los millones de dólares recibidos por empresarios como Romero o Rasmus se quedaron en su cartera, o
o en algún paraíso fiscal a nombre de un fideicomiso. Asimismo, Hildebrandt abordó el legado del Fujimorismo y la figura de Alberto Fujimori, subrayando que más allá de los casos de corrupción, el verdadero daño fue la degradación institucional y moral que dejó su régimen. En todo caso, las raterías del Fujimorismo son el mal menor. El mal mayor fue la devastación moral que el Fujimorismo produjo en la sociedad, la monarquía que impuso, el colapso institucional que propició concentrado todo el poder y convirtiendo la voluntad del dictador en ley. Alberto Fujimori pudo pasar a la historia saneando la economía, cosa que hizo con un costo social innecesariamente cruel, y derrotando al terrorismo, algo que también pudo haber hecho sin necesidad de que el Grupo Colina exterminase a estudiantes y sindicalistas, puntualizó. En todo caso, las raterías del Fujimorismo son el mal menor. El mal mayor fue la devastación moral que el Fujimorismo produjo en la sociedad del Perú, la monarquía que impuso, el colapso institucional que propició, concentrando todo el poder y convirtiendo la voluntad del dictador en ley de la República. Alberto Fujimori pudo pasar a la historia saneando la economía, cosa que hizo con un costo social innecesariamente cruel, y derrotando al terrorismo, algo que también pudo hacerse sin necesidad de que el Grupo Colina exterminara a estudiantes y sindicalistas o descuartizara a la agente Mariela Barreto. Todo eso pudo hacerse, incluyendo la necesaria reducción del Estado, sin necesidad de cerrar el Congreso y sin necesidad de envilecer hasta el tuétano a la casta militar. Pero a Fujimori no le preocupaba la historia. Lo que le interesaba era prevalecer, mandar y humillar. Por eso destrozó la trama de las instituciones y pudrió el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso, el sistema electoral, la Fiscalía, los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando todo se supo, postuló al Senado japonés para blindarse. Lo increíble es que 25 años después sigamos hablando del Fujimorismo. Es como una enfermedad crónica, una tara, una sombra indeseable. Y lo más increíble es que la señora Keiko siga creyendo que nos hará un favor candidateando por cuarta vez a la presidencia que su padre manchó. Fuerza Popular no es un partido político, es una organización criminal insertada en el sistema político. Es la secta dinástica que no quiso reconocer su derrota ante Ollanta Humala, que juró gobernar desde el Congreso cuando perdió ante Kuczynski y que gritó fraude cuando Pedro Castillo ganó por margen escaso la segunda vuelta del 2021. Fuerza Popular es lo que nos dejó el Fujimorismo fraudulento del año 2000, lo que queda de la compra de congresistas, la huella de los Colina, la herencia de los tractores de Joy Guay, la pesada mochila de los millones de dólares encontrados en las cuentas de Montesinos o de Hermosa Ríos. La polarización que sufrimos no es un asunto de hoy. La polarización la inventó el Fujimorismo con su maniqueísmo brutal. Ellos eran los patriotas, los demás no merecían ningún respeto. Ellos eran los que no se equivocaban nunca. Los otros eran los errados permanentes. Ellos eran la garantía de la estabilidad. Quienes no pensaran como ellos eran amenaza y debían ser reprimidos. Y cuando la represión no funcionaba, venía el intento de compra, el alquiler jugoso, la prensa chicha para amedrentar y enlodar. El Fujimorismo reunió nuestros peores vicios y les puso sigla, apellido y voceros atroces. Entonces los vicios se convirtieron en virtudes. La mentira se llamó jugada táctica. El robo al Estado se hizo reparto de utilidades. El deshonor llegó a ser un método de gobernar. Se hacía lo que se había prometido no hacer y se juraba por Dios y los santos evangelios que el gobierno nada tenía que ver con las inmoralidades que se descubrían. La fiscal expulsada por la Junta Nacional de Justicia ha apelado al Poder Judicial para que declare ilegal a Fuerza Popular. No sé qué destino tendrá esa demanda. Lo que sí puedo decir es que si el Poder Judicial no la admite, si el Poder Judicial favorece otra vez a Keiko Fujimori y a su pandilla, a usted y a mí nos queda el Tribunal Popular de las elecciones. Preparémonos entonces para festejar la cuarta derrota consecutiva de la heredera de la mafia. Gracias por ver Televidente Peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba, eso nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video.